Hallo, hallo, Rammstein fans. Honestamente no quería hacer este top, porque es verdaderamente difícil escoger las canciones que más me gustan de mi banda favorita. Además, este top es vigente en este momento, pero probablemente en unos meses o un año cambie considerablemente. Al igual que muchos, mis canciones favoritas cambian dependiendo de mi estado de ánimo, situación sentimental, si pasan o no el Chavo del 8 en televisión y un sinfín de cosas más. Pero bueno, lo hice, así que quiero dejar algo bien claro. Este es un top enteramente personal, son mis canciones favoritas, no las tuyas, no las de tu mamá, no las de la Concha de la Lora. Son las canciones que a Abe le gustan más, ¿ok? Así que no quiero ver en los comentarios que alguien diga te faltó esta o te faltó aquella, al que comente eso lo baneo. Porque no son las canciones que considero indispensables o que todo mundo debe amar. No, son simplemente mis favoritas. Tú tendrás las tuyas y quiero que me digas cuáles son en los comentarios. Para que este top fuera justo y equitativo con cada disco, elegí solamente 2 canciones por álbum. Es probable que algunas canciones que me gustan más que otras quedaran fuera por esta dinámica, pero bueno, te invito a elegir tus 12 canciones favoritas siguiendo esta misma regla. Sin más, bienvenidos a In der Dunkelheit, vamos a ver esas mejores 12 canciones, desde mi opinión, de Rammstein. Ya saben que mi nombre es Abe, no Abe, comenzamos. Du hast. Sí, entiendo que existe cierto hartazgo, que muchos relacionen esta canción con los posers, y seré sincero, iba a mencionar Censored, pero me sentía un poco raro dejando fuera Du hast. En lo personal significa mucho para mí, pues es la canción que me acercó a la banda. También creo que es importante la trayectoria de Rammstein, pues es la canción que los catapultó al éxito. Puede estar choteada, muy choteada, pero seamos sinceros, en vivo es la canción que más prende el ambiente y la que se canta con mayor fuerza. No me puedo negar que en este momento ustedes también expulsan el pulmón. No es una gran canción, pero en serio me agrada Du hast. Tal vez es la monotonía o la manera en que se repite la frase una y otra vez, pero de verdad es pegajosa. El bajo es uno de mis favoritos y cada elemento que aporta el teclado se queda en tu cabeza. Yo no dejo que los prejuicios que rodean a esta canción me afecten. Grito a los 4 vientos cuánto me gusta Du hast. Número 11. Haifisch. Musicalmente me encanta, la batería lleva prácticamente la canción entera y es una de mis favoritas, tranquila pero logra destacar. Me encanta cada uno de los sonidos que agrega Flake, desde el teclado que se escucha a lo largo de la canción, hasta aquellos pequeños detalles que la complementan. Las guitarras se mantienen un poco tranquilas, pero en ocasiones saben explotar o crear una bella armonía. Sin duda, lo que más me gusta de Haifisch es su letra. Es probablemente la única positiva que encontramos en la discografía de la banda y una que precisamente describe a Rammstein. Desde la unión y fuerza que mantiene unido al grupo hasta la manera en que juntos se enfrentan la crítica y prejuicios que se forman alrededor de ellos. Número 10. Weiss ist Flash. Sin duda suena 1000 veces mejor en vivo que en estudio, pero esto no le resta mérito. Una canción que empieza desde abajo, poco a poco va subiendo el ritmo hasta explotar y se mantiene ahí. Todo es grandioso en esta canción, cada instrumento destaca y nos regala sonidos excelentes, el bajo, el teclado, la batería y especialmente las guitarras. Amo ambos solos, guitarra y batería se copan muy cabrón al momento de destacar. Número 9. Feuer und Wasser. Algo curioso pasa con esta canción, pues musicalmente es una balada, pero su letra es algo controversial. ¿Qué más da? Musicalmente me parece una maravilla. Es hermosa la manera en que una guitarra bastante armónica lleva el principio de la canción hasta convertirse en aquella guitarra cruda y desgarradora. Me encanta cómo Till comienza desde abajo y sube hasta regalarnos ese tono melancólico y, como ya lo dije, desgarrador.
La batería me parece excelente, tranquila, pero con ligeros remates que le dan un poco de energía a Feuer und Wasser. Es hermoso cada detalle agregado por Flake y sin duda es maravilloso el solo de guitarra. Esta rola me da el bajón muy cabrón. La letra puede ser entendida de diferentes maneras. Sí, claro que lleva un mensaje sexual muy obvio, pero yo no me quedo con eso. Me quedo con la parte que duele, esa que dice que fuego y agua simplemente no pueden estar juntos. ¿Por dónde empezar cuando se habla de Voltir das Bett in Flammen ziehen? ¿Será en la manera que tiene de hacer crecer la tensión con su intro o en el modo que explota? No lo sé. Cada detalle de esta canción es destacable. Sus guitarras. O sus guitarras de nuevo. La batería, el bajo, los sonidos de Flake, el ritmo repetitivo, vaya, todo en Voltir das Bett in Flammen ziehen me encanta. Es la encargada de abrir Herzeleid y suena como una invitación, como si la banda te dijera, hey, ¿quieres más de esto? Y vaya que lo queremos. Si me preguntaran qué canción define el sonido de Rammstein, yo diría que esta. Bestrafe mich es una joya, monótona, pero que desprende tanta energía y creo que precisamente ahí está la belleza de la canción. Ni siquiera se me ocurre cómo describir esta rola, creo que habla por sí sola. Como lo dije, es una canción que define el sonido de la banda, por lo que el teclado es lo más destacable. De principio a fin, y por supuesto, en el intermedio. Las guitarras también son algo que resalta desde que explota la canción, pasando por los acompañamientos y claro, en los coros. Este instrumento resalta en cada momento. La armonía creada por la voz de Till también es algo que me encanta en Bestrafe mich y por supuesto los niveles que alcanza al final. Número 6. Ich tu dir weh. No creí que Ich tu dir weh fuera a estar en esta lista, es un tema que no escucho tan regularmente, pero cuando lo comparé con el resto del disco, no podía dejarlo fuera. Me parece el mejor tema para matear de Rammstein, te hace mover la cabeza de principio a fin. Me encanta su monotonía, el ritmo que lleva durante los versos, creo que pocas canciones logran mantener esa tensión y con la letra que maneja queda perfecta. Probablemente esté sonando repetitivo en este top, pero cada elemento que aporta el teclado me encanta. Claro, Flake es quien le brinda complejidad a Rammstein, por eso estos elementos destacan en cada canción. La batería me fascina, las guitarras son unas de mis favoritas, el solo obviamente también. Los coros son de aquellos que es imposible no cantar a todo pulmón y por todos estos motivos es imposible dejar a Ich tu dir weh fuera de mis favoritas. Incesto, zoofilia, pederastia, necrofilia, en fin, cada tema ha sido tocado por Rammstein, incluso la homosexualidad. La letra, puta madre, de verdad es una de mis favoritas. Logra englobar los estereotipos y prejuicios que rodean a las personas homosexuales y transformarlas en un tema provocador. El bajo casi no lo menciono, pero aquí es imposible no hacerlo, lleva prácticamente la canción entera. Ya saben que esta es una de mis canciones favoritas en batería, tanto por el acompañamiento como por esos chingones remates. Una vez más, Flake hace de las suyas en este tema y las guitarras no se quedan atrás. Obviamente lo que más amo de Man gegen Man son los momentos para volverte loco. Lo he dicho mil veces, Rammstein tiene temas para todo. Y aunque es difícil que su lado tierno salga, en ocasiones lo exponen con magníficas baladas.
Este probablemente es un tema amado y odiado en la misma proporción, pero en lo personal es una de mis canciones favoritas. La mezcla perfecta entre armonía y potencia. La letra es hermosa, de verdad lo es, pero lo que quiero resaltar son los pequeños detalles, esos ligeros arreglos de guitarra o aquellos sonidos de teclado que se escuchan en el fondo, esas pequeñas cosas que la hacen una canción compleja, magnífica. Claro, todo lo que compone On a Dig la hacen la mejor balada de la banda. Una de las canciones más oscuras. La rabia que desata esta canción es incomparable. Tampoco existe otro tema que te haga cantar los coros con esa potencia y de ningún modo hay una rola que tenga esas guitarras. La letra tétrica de Mind Tile y también el tema controversial que le inspiró es una razón más por la cual este es uno de los mejores y más cabrones temas de la banda. Insisto, cada detalle agregado por Flake me encanta, siempre es así, pero díganme que a ustedes no les mama esto. O esto. O esto. Así como Nick Tutterby, esta canción mantiene la atención y la hace explotar una y otra vez. Me mama el tono que tiene Till, la batería, aquellos arreglos de guitarra que muchos parecen ignorar. En fin, todo en Mind Tile es una puta locura. Mota sin duda fue el disco que más trabajo me costó, pero cómo no iba a ser de esa manera si es un disco con enormes canciones. La decisión fue difícil, pero aquí están. Zone sin duda es una de las favoritas de muchos. Son demasiadas las cosas que la hacen una rola perfecta. La potencia y agresividad que la componen son algunas de ellas. Una letra única como todas, guitarras fuertes, golpes de batería concisos y en vivo remates que vale la pena mencionar. Me encantan los coros, esa cuenta regresiva que te provoca gritar con todas tus fuerzas y aquello que parece ser un lamento femenino que te llena de melancolía. Zone es un tema único, uno que no tiene comparación. Ese tema que en cada concierto ansías escuchar y cuando por fin llega te deja sin palabras. Lo único malo de este tema es que en estudio no tenga el mismo final que en vivo, pero bueno, se puede pasar. Vamos con la número 1. Sí, ya todos saben que es Meinherz-Brand, pero bueno, finjan que no. Finjan sorpresa, por favor. Una rola épica. No hay palabras para definir lo que es esta canción. En serio, ninguna palabra puede definirlo. Bueno, excepto esto. Ay, vete a la verga, vete a la pinche verga, no mames. Un maravilloso intro donde sin duda Flake se luce mejor que nunca. Comienza de manera armoniosa, serena, tranquila, hasta que por fin explota. Las guitarras la rompen con madre y los arreglos de orquesta son un puto orgasmo. De un modo muy rítmico, Till y compañía nos hablan de todas esas criaturas que acechan en la noche. En este punto las guitarras me maman, en serio, me maman. No quiero repetir más cosas, pero de verdad, esta rola también combina perfectamente potencia y armonía. Logra retenerlo todo y hacerlo explotar en el momento indicado. No hay canciones que logren remover todo lo que Meinherz-Brand logra remover en mí. Cada tema llega a su modo, pero la manera en que lo hace esta canción no tiene comparación. De ejemplo, tenemos el clímax. Eso ha sido todo por el video de hoy. Ya saben que si les gustó pueden regalarme un like y compartirlo con sus amigos. No duden en suscribirse a mi canal y seguirme en las redes sociales con los nombres que aparecen en pantalla.
Cuéntenme cuáles son sus 13 canciones favoritas de la banda, siguiendo la misma regla que yo. Ya saben que mi nombre es Safe, no Ave. ¡Ah!